Mi nombre es Iván Díaz, estudiante 11B del Colegio Colombo Gales, y voy a analizar el problema de las disidencias de las FARC en la zona de lo que se llama el Catatumbo, que queda en el departamento del norte de Santander, cerca de la ciudad, que es la capital de este departamento, de Cúcuta. Entonces hay que resaltar que las disidencias de las FARC son organizaciones desmovilizadas que fueron restantes de la desmovilización de las FARC en 2016, que fue cuando se hizo el proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos. Y estos son grupos armados que están ubicados en distintas zonas y cuya finalidad es el control de lo que son las rutas del narcotráfico hacia Venezuela. Por eso es la importancia de las disidencias de las FARC y su presencia en lo que es la zona del Catatumbo, debido a que esta zona se encuentra a pocos kilómetros de Venezuela. Es decir que, teniendo en cuenta las rutas de coca y de narcotráfico hacia Europa y Estados Unidos, muchas de ellas salen desde Venezuela, debido a que el gobierno que está ahí, por una razón u otra, ha demostrado su ineficacia para combatir el narcotráfico. Entonces podemos decir que las fuerzas de las disidencias de las FARC son llamadas así por los medios, y por ellos mismos son llamados como la segunda Marquetalia. Recordemos que la primera Marquetalia es la que nos habla de los orígenes de las FARC, más no de las segundas FARC, que es la que se instaura después de desobedecer la formación de el proceso de paz. Entonces, el gobierno, ¿cómo reconoce a estos grupos? Los grupos como grupos armados organizados residuales, o GAOR, es decir, el gobierno no les da el mismo nombre de las FARC. ¿Qué podemos decir sobre el frente de las GAOR o de las FARC-EP en la zona del Catatumbo? Que es uno de los frentes más violentos, es dirigido por John Milicias o John Catatumbo, y está ubicado en, como ya se dijo, la zona del Catatumbo. Entonces aquí vamos a mostrar, acá en el azul es la zona del Catatumbo. Como vemos, queda en el extremo, y acá nos encontramos en lo que es Venezuela. Esto es lo que da la importancia geográfica de este lugar. Entonces, entre las actividades ilícitas podemos encontrar que los residuales del grupo del famoso Frente 33 de las FARC, y que ahora pues son las disidencias de las FARC del Catatumbo, podemos encontrar entre lo que es narcotráfico, secuestro, minería ilegal, explotación infantil, homicidio, extorsión, entre más actividades ilícitas. En la zona rural de Cúcuta nos encontramos con más de 300 hectáreas de cultivos ilícitos que crecen más y más. Según el sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de las Naciones Unidas, los cultivos de coca norte de Santander en 2019 crecieron 24% hasta llegar a 8.103 hectáreas y dominar el área rural de Cúcuta, lo que significa controlar la zona hacia la salida de la droga hacia Venezuela. Se han registrado más de 3 masacres en lo que ha ocurrido en 2020, una de ellas dejando 8 personas muertas y cientos de desplazados que huyen del conflicto armado. Podemos decir que este tema se relaciona con el conflicto de seguridad, debido a que los acontecimientos sucedidos influyen drásticamente en lo que es la visualización del país ante una comunidad internacional que castiga los asesinatos y las masacres de distintos líderes, como son los que sufren a través de las disidencias de las FARC. ¿Qué es lo que sucede? Existen dos fases que nos dice que esto es un problema de seguridad. La primera es que es una inseguridad directa. ¿Por qué? Porque se registran masacres, asesinatos, violencia, pelea de bandas, y es una violencia indirecta debido a que una de sus actividades es el narcotráfico, es decir, que a través de eso se financian y también logran hacer eso un daño internacional y contribuir a esa imagen que ya tiene el país como un país cojalero. Entonces, el análisis que voy a realizar se va a ir en tres puntos desde el triángulo de la evidencia de Galton. Entonces, acá tenemos el triángulo de la violencia. Aquí está el triángulo de la violencia. Nos encontramos con una violencia directa, una cultural y una violencia estructural.
Entonces, la primera violencia que más identificamos pues es la violencia directa, que es aquella que se analiza a través de toda violencia que es directa y lo podemos ver desde el conflicto del Catatumbo, que es una violencia directa. Una violencia directa es aquella que se ve, que es notoria y que tiene un impacto en las personas. ¿Qué puede ser esta? Asesinatos, homicidios, asesinatos, homicidios, extorsión, secuestro, todo eso es una violencia directa. Entonces, desde Galton podemos ver de que esta es la primera categoría que se nos nota. La segunda es la violencia estructural. Entonces podemos ver que la violencia estructural es aquella que se genera a través de que el Estado no dé ciertas oportunidades para que las personas puedan progresar y por eso se ven forzados a caer a lo que es un crimen o una vida ilícita. Entonces podemos remontarnos a hace 50 años, a los inicios de la primera Marquetalia, en los cuales las FARC se dio a conformar al asesinato de campesinos y distintos líderes por el gobierno actual de ese entonces, que era el de Álvaro Guillermo León Valencia. Entonces podemos decir que por ese lado nos encontramos con una violencia estructural generada por el Estado debido a la persecución política y sistemática que realizó a los campesinos que en ese entonces representaban al sector del liberalismo, lo que tuvo como respuesta a la creación de distintas guerrillas que hoy en día se conocen como las FARC y son un partido político. La violencia estructural podemos hablarla de cómo el pueblo colombiano reaccionó después de todo este conflicto. Cuando se realiza el proceso de paz, el presidente actual de ese entonces, Juan Manuel Santos, realiza un plebiscito en el que le pregunta a la gente si quiere firmar la paz como él la formó o no. Distintos políticos y distintos sectores, sobre todo de derecha, promocionaron que se votara el no, y obviamente el gobierno realizó una campaña para que se apoyara el sí. Podemos ver que se realizan las campañas, se realizan las votaciones y gana lo que es el no a la paz en Colombia. Es decir, que a través de toda la violencia cultural y toda esa violencia que se cometió en su posterior, a la gente le quedó ese chip de que las FARC había que atacarlas con guerra, con bala, digámoslo así, y eso contribuye a que se tenga estas situaciones. Entonces, en conclusión, podemos decir que el conflicto de las FARC-EP es un conflicto que ha afectado a Colombia en gran medida y que se puede analizar desde el triángulo de Galton de forma exitosa. ¿Por qué? Porque tiene los elementos de cada tipo de violencia. La violencia directa, debido a todas las acciones que se cometieron de forma directa, de una forma marcada e invisible. Una violencia estructural remontada a los inicios de las FARC, que como sabemos fue por el asesinato y por la operación Marquetalia, que fue la operación que trajo consigo el asesinato de distintos líderes en la zona de Marquetalia, en Valle del Cauca. Y podemos analizarlo de una violencia cultural, que es una violencia cultural que queda después de tanto conflicto armado y los errores que cometen las FARC, el homicidio, la extorsión y el narcotráfico, hace que los colombianos rechacen tajantemente que se forme una paz. Y por eso surgen de ahí líderes o disidencias como son las FARC-EP, como podemos verlos que están en Cúcuta, y como esta zona tiene una gran importancia a nivel nacional, tanto criminalístico, tanto de interés de seguridad.